Gracias. Bueno, Adrián, toma, que no te has llevado esto. Esto es un llavero. Os he entregado llaveros a todos. Todos deberíais tener unos llaveros que os he regalado, un obsequio, que no es gran cosa, pero espero disfrutéis porque podría ser el último obsequio de merchandising que recibáis en una conferencia. En las de Molinari no se reciben demasiadas cosas, pero hablo en general. Es poco probable que recibáis este tipo de obsequios en el futuro porque, claro, estos obsequios físicos tangibles tienen un impacto en lo que son los recursos de la Tierra, y esto claramente no es sostenible. Es muy posible que en el futuro estos obsequios vengan en la forma de intangible. Tengas que entrar en el metaverso a recibir tu llavero virtual. Por eso digo, atesorad este que os entrego porque es posiblemente uno de los últimos o penúltimos. Esto tenemos que entenderlo que tiene su razón de ser. O sea, todos sabemos que el uso de recursos tiene un impacto en el clima y otras cosas de nuestro planeta. Y este impacto, esta transformación de hierro y petróleo que ha llevado a la creación de esos llaveros que tenéis ahora, pues claro, tiene un impacto en nuestro mundo, y ese impacto lo podemos ver en varios ámbitos. Por ejemplo, el primer aspecto que podemos valorar es que, claro, el uso de recursos degrada y agota estos recursos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es algo que la ciencia nos muestra. Una segunda manera en la que podemos observar el impacto de este consumo de recursos, así, a la buena de Dios, sería el cambio climático. Todos comprendemos que al coger algo y cambiarlo por otra cosa necesitamos usar una energía. Esa energía luego desprende una serie de residuos o crea una serie de externalidades que acaban afectando al clima, y claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Una tercera manera en la cual esto puede afectar a nuestro querido planeta sería equidad y justicia social. Esto ya no es tanto desde el ámbito del planeta en sí, sino de la población. Y es que es cierto que aquellos que más tienen tienden a consumir más que los que menos tienen, lo cual, claro, crea en aquellos que menos consumen una sensación de injusticia, porque ven a aquellos que consumen más y dicen, joder, ¿por qué consume este tanto? Entonces, idealmente deberíamos conseguir una sociedad en la cual aquellos que más tienen pues consuman un poquito menos, ¿no?, para controlarse. Y una cuarta manera en la cual el consumo de recursos afecta a los hombres, a la sociedad y al planeta es el aspecto de la resiliencia y la seguridad. Claramente, y esto creo que es obvio para todos, es más resiliente el que menos necesita. O sea, una persona que es capaz de salir al campo con un palo y sobrevivir semanas es muchísimo más resiliente que cualquiera de ustedes. Creo que no hay otra mejor explicación que esta. Y finalmente, eficiencia y ahorro económico. Este es, si acaso, el único aspecto en el cual yo sí que encuentro que discrepo un poco con el tema de la ciencia, y es que yo encuentro que nos acercamos más a la eficiencia, o se incentiva más la eficiencia cuanto más se consume, y esto claro viene porque la persona que consume tiene unos costes, y esos costes le llevan a pensar en la importancia de dichos costes, lo cual le incentiva a ser más eficiente para reducir dichos costes. Lo que nos dicen aquí es que el consumo de menos recursos conllevaría una mejor eficiencia. Como digo, esta es la única parte en la que igual discrepo un poco. Bien, pues estas son implicaciones del consumo de recursos para cosas tales como llaveros como los que os he entregado, de acuerdo a lo que nos plantea la ciencia a día de hoy. Lo cual creo que nos invita a pensar, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿De dónde viene esto de la ciencia? Bueno, la ciencia es simplemente atender a los resultados de aplicar el método científico a la realidad. Y el método científico que aplicamos a la realidad para llegar a estas afirmaciones o resultados científicos, a esta ciencia, tiene estos tres pasos principales. Lo primero es plantearse una pregunta, que podría ser: ¿cómo hacer que una planta crezca más? Luego plantearse una hipótesis. La hipótesis podría ser: una planta que esté expuesta a luz azul es posible que crezca más. Y luego un experimento que venga a demostrar esto. Ahí pone práctica porque experimento me salían 2 líneas y no quedaba tan limpio. Pero sí, entonces siguiendo con ese preciso ejemplo, la parte importante es la de la práctica, o mejor dicho, el experimento. Y es que preguntas todos tenemos fácilmente en cualquier momento del día, no nos cuesta demasiado. Hipótesis, lo mismo ocurre. La parte del experimento es la difícil, porque aquí tienes que tratar de validar la variable que realmente quieres tener en cuenta. En este caso, en el ejemplo que digo de la planta y la luz azul, tendrías que aislar a la planta
y solamente medir el impacto de esa luz azul. Si tú, por ejemplo, tienes dos plantas, una expuesta a más luz azul que otra, y tú te acercas a la de la luz azul y le susurras: ¡ay, plantita, espero que vayas bien! Pues el acto mismo de susurrarle le está enchufando un montón de CO2 que probablemente haga que crezca esa planta más que la otra, y tú luego pensarás que eso viene por la luz azul cuando realmente viene porque tú le hablabas. Bien, por esto es importante cuando hacemos experimentos tratar de aislar la variable. Cuando tú vas con un experimento a tratar de refrendar tu hipótesis, lo que tienes que hacer, al contrario de tratar de buscar refrendarla, es atacarla con todo lo que tengas para tratar de invalidar esa hipótesis, y si no la consigues invalidar, entonces pues se demostraría que esa hipótesis es verdadera. Bien, este es el método científico, creo que lo conocemos más o menos todos, pero siempre viene bien un pequeño repaso. Lo que nos va a interesar hoy es observar cómo esa ciencia viene desde la persona que está en su casa y decide hacer ciencia a la persona de aquí, a la plebe, ¿no? Al pueblo llano. Y esto encontramos que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Desde la antigüedad hasta la modernidad, la ciencia iba pasando, transmitiéndose a duras penas, porque había una serie de costes difíciles, en algunos casos inasumibles, como por ejemplo el coste del papel, el coste de la imprenta, el coste del transporte de esos documentos, el coste de, a veces, no sé, una típica visita de la Iglesia Católica que te decía: oye, contrólate un poquito con esto. Costes que venían de tratar de hacer ciencia y compartirla. Eso durante la antigüedad hasta la modernidad. Es solo a partir del siglo XVII que empezaron a surgir boletines científicos, pero eran boletines que, digamos, no eran para nada profesionales, claro, y al final acababan pues publicando un poco lo que les venía, o el método de elección de lo que se publicaba era, bueno, pues le dejaba el artículo el editor a un amigo suyo y le preguntaba: ¿qué opinas? Pues el amigo le decía que ok, pues lo publicaban, y a veces, la mayoría de veces, esos boletines no se llenaban, de modo que el mismo editor tenía que escribir cosas o pedirle manuscritos a sus amigos para llenar esos boletines. Como veis, era un proceso de transmisión de esa ciencia que no era del todo óptimo, pero normal, ¿no? por el tiempo en el que nos encontrábamos. Fue solo a partir del siglo XX que empezaron las sociedades científicas a publicar más en serio, pero aún así era un proceso difícil. La publicación de revistas era un mal negocio, todas estas revistas estaban en quiebra o cerca de, y esto es principalmente porque las sociedades científicas que se encargaban al tiempo de hacer ciencia y publicarla no eran buenas a la hora de publicar dicha ciencia. De hecho, esto era algo que hacía el becario por las tardes, crearse una pequeña revista y publicar un poco los resultados. Entonces esto, digamos que fue un proceso difícil que fue creciendo lentamente, y esto llevó a que a finales de la segunda mitad del siglo XX, Fleming, el nieto de Darwin, se juntasen y dijeran: joder, es triste, ¿no?, que con la cantidad de ciencia buena que creamos aquí en Reino Unido tengamos tan poca capacidad de compartir nuestros resultados con la gente. Bien, ese es el estado de la transmisión de la ciencia hasta la segunda mitad del siglo XX. Ahora nos encontramos con que cada año se publican 1,5 millones de papers aproximadamente, repartidos entre 25.000 y 30.000 revistas científicas. Se publica de todo, realmente. Hace poco se publicó un paper que relacionaba el uso de gas natural en casa para calentar la comida con el asma. ¿Hay algún asmático en la sala? ¿Ningún asmático que de joven fuese asmático? ¿No? Bueno, pues si lo hubiese, habría un 12,7% de probabilidad de que eso viniera de tener gas natural en casa. Este estudio se publicó en el International Journal of Environmental Research and Public Health, que se encuentra en el puesto 118 de 274 revistas que hay sobre medio ambiente. Bien, ese estudio no siguió ese método científico que comentábamos antes, siguió otro método científico que también está muy de moda hoy día, y es el metaanálisis. El metaanálisis es una manera de hacer ciencia que consiste en coger todo lo que se ha publicado sobre un ámbito en concreto. En este caso cogieron todos los artículos que hablaban de gas natural, y de ellos eligieron 2 o 3 docenas que, digamos, cuadraban con lo que querían investigar. A los datos que aparecían en dichos estudios les aplicaron ciertas estadísticas y demás para llegar a la ciertamente precisa, aunque puede parecer algo
extraña cifra de 12,7% de impacto en el asma por aquellos que usan gas natural. Cifra que puede parecernos incluso más sorprendente cuando, viendo esas 2 docenas de papers que acabaron usando, ninguno de ellos reportaba relación alguna entre el gas natural y el asma. Sorprendente. Pero más desconcertante es, si acaso, el encontrar, como decía antes, que esa revista sea la 118, o sea que hay 156 revistas peores que esta. ¿Cómo hemos pasado de ese 0, 10, 15 papers que se publicaban al año a esa cifra de 1,5 millones? Es claramente un cambio de un calibre, de una magnitud casi milagrosa, y es un cambio que solamente puede obrarse con la conjunción, con la unión de 2 factores que cuando se unen consiguen obrar milagros como este. Y esto es cuando se junta un demandante incentivado con infinitos recursos con una persona o un actor, digamos, capaz de satisfacer dicha demanda. El demandante incentivado con infinitos recursos, como todos podéis imaginar, es el Estado, y la persona, el actor que fue capaz de satisfacer dicha demanda fue este hombre. Bueno, este hombre no exactamente, aunque veréis que hay ciertos parecidos. Fue este hombre, Robert Maxwell. Robert Maxwell es una figura muy importante en el ámbito científico, tal y como entendemos la ciencia hoy día. Robert Maxwell encontró, como hizo ya Steve Jobs con Wozniak, Robert Maxwell encontró a una persona llamada Rosbaud, Paul Rosbaud. Y Rosbaud fue, digamos, el Wozniak de Robert Maxwell. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que Paul Rosbaud observó, se dio cuenta de ese problema que existía con la ciencia. Y Robert Maxwell, digamos, que acudió a la llamada de esos británicos que se quejaban de que la ciencia no era capaz de publicarse adecuadamente, y encontró, como digo, con Rosbaud la manera de hacer esto bien. ¿Qué entendemos por hacer esto bien, el transmitir esa ciencia bien? Pues lo que descubrió Paul Rosbaud era que, como apuntaba antes, las sociedades científicas son muy malas a la hora de compartir esa ciencia, ¿no? que van creando. Y ante esto Rosbaud dijo, oye, lo que podemos hacer es, cogemos a un científico de estos prominente, un investigador prominente, y le convencemos de que su campo de estudio requiere su propia revista científica. Luego ponemos a dicho investigador al mando como editor de dicha revista científica, y entonces vendemos suscripciones a esa revista a las universidades con, como digo, infinitos recursos públicos. Y esta fórmula fue una fórmula ganadora, una fórmula tan ganadora que durante años vivimos episodios típicos o que pueden haberse visto en la película esta de El Lobo de Wall Street. Fiestas en hoteles Hilton, viajes por las islas griegas, vuelos a otras zonas exóticas, todos con la idea o con el objetivo de incentivar a estos ilustres académicos a que creasen sus propias revistas y las vendiesen con Robert Maxwell y Paul Rosbaud. Como podéis imaginar, los científicos no se habían visto en otra igual. De repente de fiesta por ahí, sintiéndose como estrellas del rock, pues claramente esto llevó a un incremento notable en la creación de revistas científicas. Fue Robert Maxwell, un gran vendedor, el que tuvo la idea de meterle el prefijo ese de International Journal of, que antes hemos visto en la revista esa número 118 del mundo, a todas las revistas que creaba, porque entendía que International Journal of le da un toque prestigioso a la publicación. Podemos entender ahora, podemos pensar ahora en, bueno, pero cómo de lucrativo es el negocio este de publicar revistas científicas, y te sorprendería ver que es efectivamente algo muy, muy lucrativo. De hecho, los ingresos de esta industria en un año de esta década se encuentran alrededor de unos 19.000 millones de dólares. Si 19.000 millones de dólares no es un número que, digamos, podáis ahora poner en el mapa y os dé una idea del tamaño de esto, es una industria que se encuentra entre la discográfica y la cinematográfica, o sea que es una industria bastante importante. Y no solo esto, sino que el margen que tiene esta industria es tan elevado o más como los que tienen empresas como Apple, Google o Amazon, que todos entendemos que tienen grandes márgenes. ¿Y cómo consiguen
estos márgenes? Porque una revista tradicional tiene un margen de entre el 12 y el 15%. Bueno, la historia es que las revistas tradicionales se enfrentan a una serie de costes importantes. Tienen que pagar al escritor que escribe el contenido, tienen que pagar al editor que edita el contenido, tienen que comprobar que lo editado y publicado tiene sentido, tienen que montarlo, tienen que distribuirlo, y todo eso tiene unos costes que, claro, van quitando parte del margen de las publicaciones. Esto, curiosamente, no es algo que afecte a las revistas científicas, y es que las revistas científicas tienen el gran negocio en el que escribe gratis, o al menos no tiene que pagarle la revista, sino que escribe financiado por sí mismo, o más veces que no, por dinero público que financia esas investigaciones. Después, sí, el editor de la revista decide si esa publicación se va a publicar o no, pero no lleva a cabo la carga importante de edición y de constatación, análisis y comprobación de que todo lo que está en ese paper es efectivamente correcto. O sea, ese trabajo no lo hace la revista en sí, sino que ese trabajo lo hacen voluntarios académicos que se encargan de comprobar que la información es correcta. Claro, si quitamos todos esos costes, que son los costes principales de llevar una revista, pues nos encontramos con que básicamente es todo ganancia, y si encima vendemos esa revista a instituciones y organizaciones con dinero público, pues el ingreso es, como podéis ver, muy importante. Lo que nos encontramos entonces es que, digamos, el colectivo científico crea una serie de estudios que luego pasan a ser vendidos a instituciones que permiten que los mismos del colectivo científico lo lean. Como describe el Deutsche Bank en un informe del 2005, este sistema es uno en el cual el Estado financia la mayor parte de la investigación, paga los sueldos de la mayoría de los que controlan la calidad de la investigación, y luego compra la mayor parte del producto finalizado. Es un gran negocio. Claro, como podéis imaginar, este sistema no es un sistema que sobreviva el escrutinio más básico. Es un sistema que nos lleva a una serie nos lleva a un estado de las publicaciones actuales que describe Saifedean Amos en su libro de Fiat Standard de la siguiente manera: el contenido de los diarios académicos se ha deteriorado hasta tal punto que sus artículos son predominantemente masturbaciones académicas difíciles de leer. Tal cual. Todos sabemos que Saifedean es muy explícito a la hora de describir sus teorías, pero claro, esto lo podemos encontrar o podemos descubrir el problema aquí desde la parte misma en que no es el mercado libre el que se encarga de este mercado de las publicaciones científicas. Si fuese una cosa de mercado libre, el mercado libre lo que haría sería recompensar aquellas publicaciones que conllevan o que llevan a conocimientos útiles y castigar a aquellas investigaciones que llevan a conocimientos inútiles, porque al final nadie va a estar financiando una serie de investigaciones que no permiten crecer o no permiten mejorar la productividad. El que hiciera esto a la larga acabaría quebrando, pero como sabemos, esto no es un mercado libre, esto es un mercado que está prácticamente llevado a cabo por la planificación central. La planificación central, como todos sabéis y como Mises plantea ahí con su dura mirada, es una que carece de cálculo económico. Como carecen de cálculo económico, no son capaces de comprender el coste de oportunidad de su actividad, y por tanto no son capaces de crear un buen producto. De la misma manera que no son capaces de crear un buen departamento de ciencias o un buen departamento de productividad o una marca de coches. Como sabemos todos, la planificación pública la planificación central, mejor dicho, no lleva nunca a buen puerto. Y esto tiene una serie de implicaciones o de impactos, mejor dicho, en la ciencia que se crea. El primer y más grave impacto que encontramos es que, claro, esta falta de libertad a la hora de elegir por dónde tiene que ir la ciencia no evita o hace imposible a los investigadores que puedan ver un mapa que les permita elegir o decidir bien por dónde investigar. La falta de un mapa de incentivos lo que hace es que muchos investigadores acaben estudiando e investigando, dedicando recursos a estudios que no llevan a ningún sitio. Y esto es porque la práctica totalidad de artículos o estudios que que acaban en fracaso, es decir, que no demuestran nada, no se publican. ¿Esto qué hace? Pues esto no manda la señal adecuada a los demás científicos. Los demás científicos no ven esos papers que no han ido a ningún sitio, y entonces pueden acabar yendo por ese mismo camino, acabando de nuevo en ningún sitio. Esa falta de mapa, esa falta de un mercado
mercado que permita descubrir a las personas dónde está la señal, dónde está el ruido, eso hace que la ciencia no siempre se dirija por los lugares adecuados. Además, no hay un método de reversión de la ciencia mala, digamos. O sea, cuando se publica un paper que dice, oye, el gas natural tiene un impacto en el asma notable, dejemos de usar gas natural, y luego se demuestra que eso no es así, no hay una manera de revertir fácilmente ese estudio, y es muy probable que ese estudio siga sirviendo de fuente a estudios posteriores. Es decir, no hay manera de evitar que algo que se ha publicado y se ha demostrado que luego es erróneo, luego no siga influyendo a los demás, y encima tiene el sello de calidad, ¿no?, de haber sido publicado. Encontramos además que los que publican esta ciencia mala, entre comillas, no se ven penalizados por hacerlo. Si alguien publica o estafa directamente con una publicación o con un estudio, no se ve expuesto a ningún tipo de penalización. No se conocen casos de investigadores, científicos, profesores que hayan sido depuestos o que hayan sido despedidos porque en un estudio que hicieron llegaron a conclusiones erróneas que eran abiertamente falsas. De hecho, el único caso que he encontrado así recientemente de suspensión de empleo de una persona fue la de Rafael Luque, que fue suspendido de empleo por la Universidad de Córdoba, pero lo fue por firmar papers y estudios como profesor de otras universidades. Además, se da aquí el caso interesante con Rafael Luque de que cuando fue expulsado hizo unas declaraciones, y sus declaraciones venían a decir que ahora que había sido despedido, la Universidad de Córdoba bajaría unos 300 puestos en el ranking de universidades, porque claro, si la Universidad de Córdoba quita a este profesor, que es muy prolífico a la hora de publicar estudios, porque publica estudios en un campo que es muy demandado, como es el de la química sostenible, pues claro, te puedes encontrar con que la pérdida de este profesor tiene un impacto eventualmente en las matriculaciones de tu universidad. Como vemos, no hay una penalización clara para la persona que hace ciencia falsa o ciencia errónea. No obstante, si todo esto viene engendrado por el sistema digamos, científico tal y como está planteado hoy día, hay otro aspecto que también vino engendrado por este sistema que nos ofrece un control de calidad de esta ciencia que se crea. Esta palabra ya ha salido un par de veces hoy, peer review o revisión entre pares. Este es el proceso por el cual aquellos investigadores voluntarios de los que hablaba antes se leen los papers que se publican, los estudios, y tratan de encontrar, detectar esas falsedades, esos pequeños errores en los papers que se envían para que se publiquen digamos, con mayor cercanía hacia la realidad. Esta parte del peer review está tan arraigada ahora en el proceso científico que cuando le pregunté a ChatGPT que me dijera en qué consistía el método científico, en su paso octavo decía: publicar los estudios en una revista científica. Parece que si no los publicas en una revista científica no es entonces un estudio científico. Pero esto no era así antes. De hecho, Albert Einstein no fue revisado por ninguno. Todos sus papers no fueron revisados por nadie, solo uno de ellos fue peer reviewed, y cuando Albert Einstein se enteró de esto decidió publicar con otra revista porque le parecía que eso no tenía ningún sentido. No obstante, hoy, como digo, esto está muy, muy implantado, y encontramos que en un año los investigadores en conjunto dedican 15.000 años, hasta 15.000 años, en revisión de papers y estudios científicos, lo cual, claro, como podemos imaginar, reduce o digamos crea un proceso muy lento de publicación de ciencia y artículos científicos. Pero bueno, podríamos pensar, tendrá un sentido esto, ¿no? El peer review tendrá su valor. Conseguiremos con ello evitar o eliminar la ciencia falsa. ¿Consigue esto realmente el peer review? Bueno, pues para digamos, demostrarlo fácilmente podemos observar el incidente Sokal, que fue una situación que se produjo hace unos años en la cual una persona, un tal Sokal, envió un artículo para su publicación por una revista. El artículo tenía el agradable título: Transgrediendo los límites hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Bien, este paper, de nombre así tan estrambótico, era un sinsentido, tan sin sentido como el título en sí mismo. Todo lo que había en él no se sostenía por ningún sitio. No
No obstante, fue publicado eventualmente porque la hipótesis que trataba de refrendar era una que estaba, digamos, apoyada por el discurso o la agenda del momento, y es que sostenía que la gravedad cuántica era un constructo social. Después de publicar ese estudio, descubrió que realmente había sido toda una estafa, que lo había publicado por las mofas y que efectivamente se había publicado, y esto daba una idea de cómo estaba el sistema de revisión de ciencia que se publica. Hay otros estudios, peer-reviewed, claro, que demuestran que los investigadores que analizan estos papers solo descubren o solo detectan el 27% de los errores que se encuentran en estos estudios. Pero el 27% de los que detectan, hablando de errores de bulto, o sea, no hablamos de que se saltan una coma o se saltan un acento, hablamos de errores del sentido de la gráfica apunta hacia arriba y el artículo dice que va hacia abajo, o se trata de un estudio aleatorio y se ve claramente que no es aleatorio. O sea, hablamos de errores de bulto que no son capaces de detectar, y es porque, bueno, claro, los incentivos para los voluntarios, como podéis imaginar, son muy bajos. De hecho, el estudio más notable de este tipo fue uno de un tal Ioannidis que demostró, claro, hasta cierto punto, que era más común encontrar falsedad, encontrar que las afirmaciones en los papers científicos eran falsas. O sea, que directamente todo lo que se afirmaba, más probablemente que no, era directamente falso. Y apuntaba a que normalmente lo que ocurre es que los resultados de las investigaciones son medidas exactas del sesgo predominante, lo que se puede decir de otra manera con el dicho este de mierda in, mierda out, ¿no? Pues así es como funcionan un poco los papers hoy día. Uno de estos papers que ha tenido un impacto hasta nuestros días y que de hecho influye, digamos, las conversaciones que ocurren en bares o las que ocurren en televisión y demás, es el estudio publicado en 1970 por Ansel Keys, el estudio denominado de los 7 países. Este estudio, como digo, tuvo un gran impacto, luego veremos hasta dónde llegó, pero este estudio básicamente llegaba a dos conclusiones. Primero, a una correlación positiva entre el consumo de grasas saturadas y los accidentes cardíacos o la tasa de enfermedades cardíacas. Y la segunda conclusión a la que llegó era también una correlación positiva entre el nivel de colesterol en sangre y, de nuevo, la tasa de accidentes cardíacos. Esas fueron las principales conclusiones de este estudio. Un estudio que, como digo, se denomina de los 7 países, a pesar de que en los datos tenía hasta 22 países. No obstante, de los 22 países, 15 no cumplían con dicha correlación, entonces decidió sacar a 15 de ellos y se quedó con los 7 que sí que apuntaban dicha correlación y se quedó con el nombre de los 7 países. No solo esto ya puede parecernos sospechoso, sino que Nina Teicholz en su libro The Big Fat Surprise, que es un gran título para un libro, por cierto, apunta a que tampoco se tuvieron en cuenta lo que comentaba antes cuando hablaba de la importancia de seguir el método científico, y es que no tenía en cuenta otras variables que podrían también tener un impacto a la hora de medir las tasas de accidentes cardíacos, como por ejemplo no tenía en cuenta el tabaquismo, la actividad o falta de actividad física o el consumo de azúcar. Por esto hay que tener cuidado, ¿no?, con estos estudios, y también la revista Time debería tener cuidado con quién elige para sus portadas, porque francamente no tiene un track record demasiado épico. Este estudio, como digo, fue un estudio que se encumbró y aún hoy día se sigue usando, y es que fue un estudio que llegó en un momento importante para la historia de la dieta y la historia de lo que nos metemos en el cuerpo. Y es que resulta que por los años 1960, 1970 se empezaban a desarrollar estudios que investigaban la relación entre el consumo de azúcar y los accidentes cardíacos. Empezaban a salir, digamos, investigaciones que apuntaban a una correlación por allí, mientras que había otros investigadores como Ansel Keys, como comentaba antes, que veían esa correlación más en las grasas saturadas. Bueno, viendo que crecía el riesgo de que se apuntase una correlación entre el azúcar y los accidentes cardíacos, una serie de ejecutivos de la industria azucarera se plantearon la posibilidad de tratar de mejorar
la ciencia alrededor del azúcar. En particular, John Hickson, en 1964, decidió o planteó a otros ejecutivos que podrían contratar a investigadores para que desarrollasen una ciencia que, digamos, o investigasen algunos aspectos que pudiesen cambiar el tono de los artículos que se empezaban a publicar, que no eran tan positivos para el azúcar. Así se acercó a Harvard y contrató o pagó, digamos, a investigadores de Harvard para que llevasen a cabo estas investigaciones. Pagó unos $6.500, que a precio de hoy, bueno, a cambio de hoy serían unos $50.000, ya sabéis, recordad siempre la inflación. Y contrataron concretamente al investigador, bueno, fueron varios, pero el jefe, digamos, era el doctor Hexted, a quien le dijeron que por favor buscaban un resultado que favoreciera al azúcar, ante lo cual el doctor Hexted, por cierto, estos son documentos que rescató hace poco el New York Times y publicó, ante lo cual el doctor Hexted respondió, cito: "Somos muy conscientes de su interés particular y cubriremos esto también como podamos". Cierro cita. Como veis, al final en la ciencia se puede crear un poco lo que nos dé la gana. Y en este aspecto particular, en el aspecto de si grasas saturadas sí, grasas saturadas no, azúcar sí, azúcar no, creo que este paper tuvo un impacto tan importante que aún hoy, como digo, se sigue viendo y podría explicar esa discrepancia o esa situación tan interesante que a mí siempre me llama la atención, y es que cuando vas al mercado descubres que esos alimentos que son potencialmente tan peligrosos, ¿no?, como puede ser la carne, el caviar, resulta que son los más caros, lo cual a mí eso siempre me sorprende, porque digo, no tiene mucho sentido que haya tanta demanda por esto cuando supuestamente es tan peligroso. Entiendo que igual estudios como este o situaciones como esta pueden explicar o abriros los ojos a este respecto. En cuanto a la ciencia, una persona que tiene una opinión interesante por compartir es Adam Mastroianni. Adam Mastroianni entiende que la ciencia hoy está mal planteada porque entiende que la ciencia es un problema de eslabones fuertes, pero está siendo tratada como un problema de eslabones débiles. Un problema de eslabones débiles es uno, o digamos, un sistema de eslabones débiles es uno que es tan fuerte como su eslabón más débil, y un sistema de eslabones fuertes es un sistema que es tan fuerte como su eslabón más fuerte. Hoy día la ciencia sigue un sistema de eslabones débiles y esto no le favorece para nada. Ese proceso de peer review que lo que hace es tratar de eliminar todo aquello que puede parecer falso, todo aquello que puede parecer contrario a lo que es aceptable hoy día, eso lo único que hace es perjudicar a la ciencia. La ciencia no necesita un sistema que corte o que elimine aquello que no, esa ciencia que no funciona, esa ciencia que no es útil. Hoy día, por ejemplo, seguimos usando la física de Newton, pero no usamos su receta para la piedra filosofal. No hace falta tratar de eliminar esa mala ciencia. La mala ciencia se elimina sola porque es inútil y su misma inutilidad hace que no sea usada a futuro. Comenta Mastroianni que, bueno, este proceso de tratar de quitar todo aquello que puede parecer falso puede venir por ese deseo de la mayoría de evitar la libertad de expresión total, porque claro, ser capaces de decir cualquier cosa, ser capaces de tener un sistema científico en el cual cualquiera sea capaz de publicar cualquier cosa, pues puede dar miedo, pero claramente da más miedo tener un sistema como el actual en el cual tú puedes publicar cualquier chorrada y va a ir con el sello de oye, esto ha sido aprobado por cientos de científicos que lo han estudiado. Eso es mucho más peligroso que un sistema de libertad de expresión y creación de ciencia abierto en el cual se publica cualquier cosa, pero nada vaya con un sello de oye, esto es bueno sí o sí. El pensamiento de eslabón débil lo que permite es hacer que la censura dentro de lo científico parezca algo razonable, pero si pensamos en esto no tiene ningún sentido. Imaginad que el sistema de peer review existiese cuando Copérnico decía que el planeta no era el centro del universo. Claramente el peer review ahí lo habría cortado rápidamente. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el de la eugenesia a principios del siglo XX. Esto estaba muy de moda, toda la ciencia decía que había diferencias muy claras entre razas, y si luego hubiesen salido papers que dijeran oye, pues igual los negros son igual inteligentes que los blancos, claramente eso no se habría podido publicar si hubiésemos tenido estos sistemas de peer review. La censura, sea cual sea, en el ámbito que sea, siempre crea un freno a la verdad. Un freno a la verdad que no preocupaba tanto a Robert Maxwell.
Robert Maxwell, como decía antes, era muy positivo en cuanto a lo que iba a ser el negocio de la creación y publicación de revistas científicas, y se vio refrendado por lo que fue ocurriendo en su industria. En los años 60 el gobierno americano empezó la carrera espacial, lo cual metió mucho dinero a la investigación espacial. Años 70 se metió mucho dinero a la lucha contra el cáncer. Años 80 contra el cambio climático. Año 2020 contra el cambio climático otra vez. Nunca, independientemente de cuál sea el clima político, falta dinero para enviar a la ciencia para que avance o batalle o se enfrente al malo del momento. Y como ya apuntaba Maxwell en su día, ni la competencia misma tendría un impacto en el negocio, y esto lo podemos ver en que el precio medio de las suscripciones a revistas pasó entre el 75 y el 85 de 0 a 100, ¿no? se duplicó. En la Universidad de Harvard el presupuesto para la compra de suscripciones a revistas era de $500,000 en 1988. Podemos imaginar por dónde está ahora. La necesidad, como ya apuntaba antes Oscar, de publicar en revistas para avanzar una carrera, como puede ser publicar en la revista Cell, la revista Nature, la revista Science, es algo totalmente necesario, y sin lo cual una carrera ni siquiera es capaz de despegar, lo cual provoca que avancemos hacia una ciencia totalmente mediocre, porque tú no vas a tratar de investigar algo que te lleve años, que puede o no ser cierto o llevarte a algún sitio. Eso es demasiado arriesgado, no tiene sentido ir por allí. Tampoco tiene sentido tratar de rebatir ciencia que ya ha sido creada, digamos, tratar de cambiar las ideas sobre algún tema en concreto. Eso tampoco te va a dar a ningún lado. Entonces lo seguro es ir por el camino del medio y tratar simplemente de crear artículos e investigaciones sobre aspectos que tú sabes que van a ser demandados por las universidades. De nuevo el ejemplo del tal Rafael Luque, creando estudios e investigaciones sobre química verde y publicando más de 100 papers al año. Encontramos que Rafael Luque sí que sabe dónde está el negocio. Robert Maxwell murió cerca de la casa de Adri, sí, devorado por los cristianos, no literalmente. Y sí, aunque murió, su imperio, digamos que no murió con él. De hecho, su empresa Pergamon fue luego absorbida por Reed Elsevier, empresa que a día de hoy sigue facturando en torno a unos 6.000 millones al año, vendiendo revistas científicas que, como digo, nadie lee, o leen los mismos que las han escrito. Este es el triste estado de la ciencia hoy día, una ciencia que aplica opcionalmente el método científico, que se revisa en diagonal y que está financiada totalmente por la actividad pública, por el dinero público que, bueno, sois vosotros. Siendo esto así, podemos entender que cuando yo hablo de ciencia, le llame ciencia fiat, ya que si la ciencia está respaldada por el dinero fiat, como sabéis, la capacidad de los gobiernos de meteros un dinero que ellos deciden que es dinero, no uno en el cual vosotros decidís que podría ser dinero, si esta es la, digamos, lo que empuja la ciencia hoy día, pues claramente no hay un salto muy grande de llamar ciencia a llamarla ciencia fiat. Esta ciencia fiat, como el dinero que usáis fiat, tiende a devaluarse con el tiempo. Y claro, como podéis imaginar, la salida más obvia de este sistema incentivado, respaldado por el dinero fiat, sería llevar a cabo un cambio. Perdón, esta no era. A ver. Un cambio que quite financiación, reste financiación a los gobiernos, o un cambio que aleje la ciencia de los páramos en los que se encuentra hoy día. Una ciencia que podría ser open source, como la que planteaba Adrián al principio de las jornadas de hoy, o una ciencia privada como ha sido toda la vida. Muchas gracias.